Por fin llegó el momento que muchos de ustedes estoy seguro que esperaban con ansias, y se trata de que Dragonite al fin pueda tener un mazo realmente competitivo. Y es que gracias al nuevo Pokébaby Mantike le da una mejoría bastante fuerte a este arquetipo de Dragonite. La pregunta que nos haremos el día de hoy ¿es lo bastante bueno para jugar esto en Ranked y subir puntos? Pues te cuento que el día de hoy probaremos el mazo recomendado de uno de los players más top del juego, que suele estar en el top de las Ranked en todas las temporadas, y ese es Sigun, que pues nos recomienda este mazo de Dragonite. Actualmente el vato está en el top 3, así que quédate hasta el final, que el día de hoy vamos a probar qué tan bueno está este mazo y jugaremos Dragonite en Rankeds. Ahora, si aún no te sale Mantike y planeas comprar Pokélingotes para abrir esos sobres y que ya por fin te salga lo que necesitas, te recomiendo que hagas tus compras con Loot Bar. Puedes comprar cualquier pack de la tienda del juego con un descuento de hasta 33% de descuento. Es recarga inmediata, tiene autogestión y su servicio de soporte es súper rápido por si necesitas ayuda. Si se te llega a presentar algún problema, te devuelven tu dinero sin problema. Con tu primera compra de paso recibes un cupón de 10% de descuento extra para que te salga aún más barato el pack que vas a comprar. Es la página que yo siempre utilizo para hacer mis recargas. Desde que conozco Loot Bar siempre compro por allí, sale muchísimo mejor y te recomiendo que lo empieces a hacer tú, porque desde la primera recarga ya vas a notar la diferencia. Tienes una guía en mi servidor de Discord por si necesitas ayuda, y muchas gracias a Loot Bar por patrocinar este video. La estrategia de este mazo es muy sencillo. Se trata de empezar con alguno de los 3 Pokébabies de preferencia y cargar a Dratini en la banca. Una vez que está cargado y evolucionado, se acaba la partida. Ya que no solo Dragonite EX destruye a todos, sino que también lleva el combo de Lira, por ejemplo, para atacar de forma consecutiva, ya que si nos hacen daño a Dragonite lo podemos retirar a la banca y colocar un Pokébaby con 0 de retirada para seguidamente retirarlo nuevamente y volver a colocar a Dragonite para atacar. Y si no nos atacan, pues tampoco perdemos puntos de salud en el proceso, así que es un ganar-ganar. Los 3 Pokébaby son claves, ya que cada uno tiene una función muy específica en este mazo. Por supuesto que Pichu y Mantike nos dan esa energía que necesitamos justo del tipo que llevamos, eléctrica y agua, y Cleffa para buscar más Pokémon en nuestra baraja, ya que esto no solo nos ayuda a evolucionar rápido y por ejemplo evolucionar a Dragonite EX con Dragonair en caso de que nos salga el caramelo raro, sino que también nos quitamos cartas de la baraja, aumentando las probabilidades de que nos salga lo que necesitamos, algo así estilo Shiinotic. Y finalmente tenemos pues a Dragonair y Dragonite no EX para lidiar con Oricorios, por ejemplo. Como he mencionado antes, Dragonair también puede salirte con Cleffa en caso de que no te salga el caramelo raro, pues puedes evolucionar lineal. Y en muchas partidas Dragonite no EX puede ser incluso más útil que Dragonite EX, por ejemplo si vas contra mazos no EX. Ya estoy diciendo mucho no EX, ¿no? Pero bueno, ustedes entienden. Es mejor pegarle a todos a la vez que pegarle de uno en uno un montón de daño, ¿no? No encuentro fallas en su lógica. Espero que te guste el mazo del día de hoy. Ya he completado las partidas que les voy a mostrar y la verdad el resultado está bastante interesante, así que no te lo pierdas. No olvides que en este video vamos a analizar lo planteado por un mazo de un jugador top. En este caso es de Sigun. Vamos a ver los pros y los contras jugando partidas reales en Ranked, ¿no? Ahora me encantaría que te tomes 2 segundos de tu vida y de tu tiempo para que le des like a este video si apoyas este contenido, si te gusta, y suscríbete si no lo estás. Mira que ya somos 8000 y ya falta poquitísimo para mi meta de este año, que son 10.000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si puedes recomendar por ahí mi canal, es un plus que te agradecería un montón. Y además de eso también agradezco a los miembros del canal por ese apoyo extra que siempre me están dando. Ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Amigos, bienvenidos a las partidas. Segundo turno, nice. Contra mazo de metal. What the fuck. No sé quién poner de estos dos, la verdad, ¿eh? Creo que vamos a poner a Pichu. Y en caso de que no robe Dratini, metemos a Cleffa, ¿no? Para buscar Pokémon. Mazo de metal, ¿qué será esto? ¿Solgaleo o Skarmory? Skarmory. Bueno, me sirve empezar yo segundo turno, porque él va a empezar muy lento. Necesita 3 turnos para recién pegarme. Entonces eso me da tiempo suficiente como para conseguir a Dragonite. Y no hay carta que aguante el daño de Dragonite, ¿no? Ni porque se ponga 36. Bueno, yo creo que si se mete la que le protege menos 50 más la herramienta, bueno, se acaba de quitar la herramienta. Iba a decir más la herramienta y llega a atacar, sí sobrevive, ¿no? Porque no le quito 140. Pero no. Ok, vamos a usar esto.
Y no tenemos... Esto es un poco malardo. Así que vamos a... usar a Cleffa, ¿no? Para robar carta de Pokémon. Aquí tiene que salir Dratini sí o sí, ¿no? Pues no. Bueno, son las últimas dos. No, me queda otro Dragonite. Ok, esperemos que salgan en el siguiente turno, porque si no... De hecho tengo Professor. Lo malo es que me puede meter una tarjeta roja o Venus, ¿no? Y no me gustaría porque tengo buena mano, loco. Ok, es un Skarmory con... Este mazo no era meme, loco. Planea curarse a full, ¿no? Esa es su estrategia de la muerte. Lo cual nos beneficia porque si lo... Necesito invocar esto, loco. Si yo hago eso, ya está. Vamos a buscar acá. Ahí está. Nuestro querido Picho. De hecho... No voy a hacer nada más. Voy a retirar aquí. Vamos a meter a Pichu. Y vamos a dar energía. Iba a decir, quiero gastar comunicación Pokémon para quitarme cartas de la mano. Pero no, mejor lo dejamos así, ya está. Tenemos todo para pegar el siguiente turno. Depende de si nos mete tarjeta roja o no, ¿no? Pero yo creo que estamos bien. Quizás me está tocando estos mazos porque no estoy jugando Ranked. Y pues nada, no estoy alto en puntos. Estoy bajito, diría yo. O sea, estamos en Master Ball, pero no estoy rushando ni nada. Ya saben, chat, yo estoy en una huelga permanente de que hasta que no quiten las pinches rachas de Master Ball, yo no voy a tryhardear, al menos yo no voy a tryhardear en Master Ball. Yo creo que si yo tenía que demostrar si era bueno o no, ya lo hice. He tenido 2 temporadas en el top 1000 seguiditas, sin ningún problema. Así que la verdad es que me da igual, loco. Entonces siento que para mí no vale la pena, la verdad. Ok, se mete la Yasmín y con eso sobrevive, ¿no? Sí. Sobrevive a 10 de vida, lol. Sobrevive a 10 de vida. Vamos a hacer esto. Voy a atacar igual, ¿ah? Voy a atacar. Lo que voy a hacer aquí es buscar el otro Dratini. Ahí está, bien. Y bueno, necesitamos las liras también, ¿no? Pero eso me hace sacar cartas del mazo, así que está súper bien. Tenemos a Lily en la mano. Así que no hay problema. Si me sale Lira, pues podemos matar ese Darkrai, iba a decir, Skarmory, ¿no? Entonces así está la cosa, chat. Para mí me gusta el competitivo, me gusta cómo evoluciona el meta, me parece muy bien cómo lo están haciendo en el tema de balanceo. O sea, lo veo bien, lo veo... A veces se les va un poco la mano, siento que Suicune ahorita está demasiado fuerte. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No sé por qué lo retira, supongo que piensa que yo voy a retirar, ¿no? Que tengo el combo. Pero bueno. Ah, me quiere dormir, lol. Pero en el tema de cómo se desenvuelven los puntos en Master Ball, eso sí no me gusta, loco. Eso sí no me gusta, la verdad. Entonces, me gusta jugar subir a Master Ball y ya está, loco. Quizás subir un poquito más así, pero nada del otro mundo. Ok, vamos a meter esto por aquí. No lo voy a evolucionar. Sé que tenía caramelo raro y tal. Pero igual puede que me sirva el otro Dragonite, ¿no? Creo que voy a meter esto. Él no tiene forma de meterme Helio a los Pokébabies, así que da igual. Solo para quitarme cartas de la mano. Y bueno, típica partida de Skarmory, super mega aburrida. Que el vato veo que va a perder y decide dormirme para siempre hasta que me aburra y me muera de sueño, ¿no? Pero no importa. En el momento que me saque Lira con el otro Dragonite, yo creo que haciendo tiempito podemos ganar. Igual ya hemos robado muchas cartas, me quedan 5. Así que estamos bien. Si yo fuera él, o sea, si ya sabes que no vas a ganar, loco. Ríndete, bro. Ríndete, maboy. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo, loco?
Pero bueno, puede que tenga alguna posibilidad si me duerme 10 turnos seguidos y me baja toda la vida. Entra Skarmory, ok. What? No entendí qué hizo, entonces. Bueno. Vamos a ver cuánto se cura. No hay forma de que se cure tanto, ¿no? Está muertísimo eso. Bueno, de momento me gusta. Lo único que a mí me asusta de este mazo, sinceramente, es que si no te sale Dratini al principio, la verdad es que da un poco de miedo, ¿eh? Da un poco de miedo que no te salga Dratini al principio, porque te quedas con los Pokébabies ahí. Bueno, para eso tenemos a Cleffa, ¿no? Fíjense que no me salió al principio, pero gracias a Cleffa, no exactamente robé a Dratini, pero me ayuda a sacar cartas del mazo, por lo que significa que eventualmente me puede salir, ¿no? Entonces, está bien, está bien. Me gusta esa combinación de 3 Pokébabies. Me gusta, pero me asusta, porque puede salir mala. Bueno, yo creo que esa es la primera partida ganada. Para empezar el video, empezamos con pie derecho. Así que vámonos a la otra partida de una vez. Mientras busco mi cafecito, ¿no? Porque me dio sueño esa partida, la verdad, Skarmory. Skarmory, chat. Yo no sé si a ustedes les gusta o qué, pero la verdad es que es muy ZZZ, loco. ZZZ la Skarmory, loco. Demasiado ZZZ, loco. O sea, what the fuck. Vámonos a la siguiente partida. Bien, esta vez nos toca segundo turno contra mazo psíquico Espion, supongo, ¿no? He traído mi cafecito. No empezamos con Pokébaby y empezamos primer turno, cosa que no me gusta. Ah, no, Latios y Latias. Bueno, incluso peor, porque esto pega un montón, ¿no? ¿Esto cuánto pega? 40. Ok. Otro Dratini. Bueno, tenemos a Dragonite. Eso está bien. Podría... Igual, si se pone muy peligroso... Voy a cargar el de... Y lo de chill. Lo malo es que este vato... La Yuli está que me apaga el micro, loco. Lo malo es que este vato pues lleva full cartas no EX y hay que matar 3 veces, loco. Entonces va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema esto. Vamos a ver qué onda. Loco, me puede tocar un mazo normal. Tampoco es que tengo 1400 puntos, ¿ah? Tengo 1650. Qué vergas, loco. La gente jugando pura vaina troll, weón. Increíble. Incredible. Ok, a ver. Vamos a ver cómo le hacemos aquí. Tenemos a Cleffa. Tenemos Caramelo Raro. Tenemos Professor. Y tenemos a Dragonite. La pregunta es, ¿quiero evolucionar? Yo diría que sí voy a evolucionar. Vamos a evolucionar y vamos a tanquear. Creo que es lo mejor. Podemos aguantar unos cuantos golpes. Sobre todo porque tengo Lily ahí. No sé si sea lo mejor, pero espero que me toque energía de agua al siguiente turno de arriba. Porque si no me voy a deprimir, loco. Me pega un chingo acá. Pero me curo con Lilie. Lo malo es que él me va a pegar luego y no... O sea, creo que no sobrevivo, ¿no? Necesito las liras. Y no me sale la energía. Esto es lo malo de estos mazos, loco. Que te entregas totalmente a la suerte, weón. Totalmente a la suerte, ¿no? O sea... Estilo... Si no te sale... Mira, no me sale ni lira ni energía de agua. Me quiero morir ahora, ¿eh? Nada, tenemos que retirar. Tenemos que retirar y vamos a poner a Pichu y le voy a dar una capa para que no me lo mate. No, porque esto pega 40. Pero un poco what the fuck, loco. Si me hubiese salido energía de agua me lo tanqueaba, ¿eh? Aunque yo creo que me mataba, de todas maneras, este. Así que bueno, vamos a cargar el otro Dragonite y ya está. Voy a cargarlo a full. Yo creo que este va a ser un poco más importante porque le puede pegar a todos a la vez, ¿no? Y es no EX. De hecho, sí, lo voy a cargar a full, ¿eh? Ahí está la lira. Me sigue sin salir energía de agua. Me parece una barbaridad este juego.
Pero bueno, vamos a seguir dándole. Vamos a poner a Clefa. Porque la vamos a utilizar ahorita para buscar a Dragonair. Yo creo que se puede, ¿ah? A pesar de todo. A pesar de todos estos turnos, podemos usar ahorita Clefa. Y... uy, me acaba de joder bastante este vato. Me acaba de joder bastante. Voy a perder contra un Latios, loco, en serio. Me la voy a jugar. Seguro que tiene Helio, ¿no? Pero bueno. El vato no ha robado nada de cartas, ¿no? Ahí está Dragonair. Energía de agua, nada. Y bueno. Gracias, juego. Me encanta. Me encanta, loco. Bueno, esto está bien que pase para que se vea qué es lo que puede pasar con los mazos de doble energía, ¿no? Creo que tienes que ser muy desgraciado, pero extremo desgraciado para que te pase esto de que no robas energía de agua nunca. O energía específica, porque también podría ser full energía eléctrica. Pero pues nada, es lo que hay, ¿no? No, es que no puedo hacer nada. Va a salir. 1000 horas más tarde sale la vaina. Tengo que evolucionar sí o sí. Y me mata, ¿no? Bueno, no sé si me mate. Vamos a ver. Qué horror, weón. ¿Cuántos turnos llevo con energía eléctrica? Bastantes, ¿no? 3... bueno, 2 fueron de picho, ¿no? 3, 5, 7, 5 turnos, ¿no? Creo que como 5 turnos. No sobrevivo. Es GG's. Ya está. Porque ya tiene cargado el segundo Latias todo manual. Pero bueno, está bien que eso pase, loco. Porque pues, es una de las cosas que a mí no me gustan este tipo de mazos. Como Garchomp, como este. Porque pueden pasar esas cosas, ¿ah? Te puede salir puro en un solo tipo de energía siempre y te jode, ¿no? Que no va a pasar siempre, ¿no? De 10 partidas, yo creo que te pasará unas 3 veces. Puede ser, ¿ah? Pero bueno, vámonos a la siguiente partida. Ok, nos quedan 2 partidas más. De momento vamos 1-1. Desafortunado. Volvemos a empezar turno 1 Dratini. Cuando llevo 3 Pokébabies. No sé si estoy teniendo demasiada mala suerte o qué está pasando. Pero bueno, vamos viendo, ¿no? Tenemos una mano bastante mala. Al menos tengo Pokébola, ¿no? Pero claro, empezar con Dratini no es lo que buscamos. Necesitamos empezar con cualquier Pokébaby, loco. Cualquiera, literalmente cualquiera. Él empieza con Arceus, que tampoco es lo mejor. Ese es el mazo de Arceus Darkrai, por cierto. No sé si lo han visto. Quería subírselos, pero no me encantó. Es Arceus Darkrai y Komala. Pero bueno, veremos si se los traigo, ¿no? Ustedes cuéntenme si quieren que se los traiga. Ah, pues no es... olviden lo que dije, entonces. Es con Crobat, ok. Entonces este es el Crobat que va con Arceus, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver qué energía vamos a robar el siguiente turno. Agua, entonces yo creo que realmente vamos a cargar el de atrás y ya está. Y vamos a robar cartas. Y con fe robamos el caramelo a tiempo, ¿no? Yo creo que esa va a ser la play. ¿No? Como él. ¡Wow! Dios mío, loco. Ok, esto no está del todo mal porque nos permite meter a Pichu en la zona activa. Ok, con Lira. Ok, esto me gusta. El problema... ¿realmente quiero hacer eso? Creo que no. Así que simplemente le voy a poner una capa para que no me lo pueda matar, ¿no? Pero me parece bastante WTF. Pero estamos bien. Se puede. Se puede, se puede. Por cierto, chat, no sé si a ustedes les gusta este tipo de video, que no es realmente un mazo que yo haya probado, creado o armado, mejor dicho, porque creado pocos, ¿no? En general,
Eso tiene un debate, ¿no, chat? El tema de los creados de mazos. Yo creo que todos nos nutrimos de todo un poco con... Uy, me regaló en bandeja de plata ese Arceus. Atención aquí, ¿ah? Atención que viene la poderosa Lira. No necesito nada para retirar. Y tengo otra para el siguiente turno. Bueno, GG's, ¿no? Ya con esto, el vato desinstala el juego. Perfecto. La capa me salvó el culo ahí. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Del tema de que si los latinos nos copiamos de los chinos. Chat, todo el mundo se copia de todo el mundo en los juegos de cartas. Los chinos solamente nos da la impresión de que son superiores porque ellos son mucho más cantidad de personas. Por ende, estadísticamente, chat, es normal que haya muchos chinos o asiáticos en el ranking, porque si juntamos toda Asia, créeme que es 3 veces más que los otros países que juegan Pocket. Entonces es normal. Y no significa que ellos sean dioses. Sé que está ese estereotipo de que los asiáticos son muy inteligentes y que les va bien en todos los juegos competitivos y no sé qué, pero es por eso, es por el volumen de cantidad de personas, loco, que hay en ese continente, ¿no? Entonces, volviendo al punto, ¿no? Aprovechando que mi oponente se fue, no es como que no, nos copiamos a los chinos. Todo el mundo se copia de todo el mundo. Para ver cómo va saliendo el meta, eso se ve en las ligas altas de Master Ball. Si tú juegas Master Ball Top 1000, por ejemplo, Top 500, Top 100, y te toca un vato que tú ves que el mazo que te utilizó te ganó y encima está chido, ¿qué es lo primero que vas a hacer tú? Lo vas a probar, loco. Vas a probar ese mazo. Si eres creador de contenido, probablemente subas ese mazo, lo pruebes y lo subas. O si no eres creador de contenido, eso se va a repetir, ¿no? Entonces ese lo prueba, lo juega, gana. O no sé, al otro le gustó el mazo aunque haya perdido. Y así, y se va haciendo popular el mazo. Y luego termina en un canal de YouTube. Y así funciona, loco. Así siempre han funcionado estos juegos. No es como que los asiáticos inventaron la panacea y nosotros no tenemos originalidad. Y sí, que a veces se puede sacar un mazo, no sé, los primeros días. Puedes probar y te sale algo. Yo creo que he creado varias veces mazos en mi canal. Pero la inmensa mayoría de todos los mazos que he subido son interpretaciones mías de los mazos que están fuertes. O sea, yo no suelo traer el mazo tal cual, sino que darles como que mi POV, ¿no? Mi punto de vista, mi forma de jugarlo, personalizado, ¿no? Y bueno, GG's. Vamos a buscar la otra partida mientras seguimos platicando. Y así, ¿no? Entonces, realmente... Ya ni siquiera sé qué estaba hablando, XD. Realmente no... Sáquense esa idea de la cabeza de que los chinos son los amos y señores del juego y la gente les copia y no. Sí estoy de acuerdo que también hay muchos canales de YouTube que agarran no sé, se meten en Limitless y el primer mazo que ven ahí que ganó un torneo, pum, te lo traen así tal cual, sin probarlo y encima en partidas normales. Lo he visto, pero no es el común denominador de todos, loco. Entonces... eso ya depende de ustedes como audiencia juzgar qué tipo de contenido van a ver ustedes, ¿no? Porque no siempre se trata de ser el competitivos, ¿no? No siempre se trata de todo lo quiero para ranked y si no sirve y tal, sino que también es un juego para divertirse y también creamos videos para entretenerlos a ustedes. Entonces... por más que sea un mazo, no sé, sea meme malo, un mazo troll o incluso copiado de Limitless sin ningún cambio y tal, lo que importa al final es muchas veces el entretenimiento o si te gusta ver a ese creador, ¿sabes? Quería dejar esa reflexión por ahí. Lo que me hace acordar de qué estaba hablando, o sea, cuál era mi punto. Y pues desde el video de Snorlax con Howe, no sé si se acuerdan, me empezó a gustar... como que probar mazos que veo en otros lugares, ¿sabes? Probar mazos que veo en otros lugares. Estilo un mazo que se vuelva popular y se los quiero traer para probarlo y darles yo mi opinión del mazo. Porque a veces lo pintan como que si fuera ¡wow! Es el mejor mazo del mundo. Y luego lo pruebo y ahí te puedo dar mi opinión más honesta, ¿no? Mira, sí está bueno el mazo, porque tal, pero tal y tal, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, me gusta. Cuéntenme ustedes, uy, qué mala suerte tuvo mi pana aquí.
Cuéntenme ustedes si les gusta esta dinámica, porque la verdad es que a mí sí. Por ejemplo, lo hemos hecho con el video de Snorlax y Ho, que es de este mismo creador, por ejemplo, Singun se llama. Y el video también de Domfam, que no era de un creador exactamente, sino un mazo que se empezó a popularizar en Twitter, en las redes, estilo que este mazo va a ser una bestia. Entonces eso fue lo que me llamó la atención y lo probé y pues la realidad es otra, ¿no? Entonces, no sé, cuéntenme ustedes si les gusta que les haga esto o prefieren que les traiga mazos un poco ya más testeado, que no sea lo mismo que hacen los chinos y tal, ¿no? Pero bueno, disfruten de este hermoso golpe. Buena Venus, pa. Muy buena Venus. Pero sí. A mí me gusta mucho esta sección, ¿eh? Porque podemos probar mazos que realmente... no sé, para tener una opinión, ¿no? Al respecto. No necesariamente todo lo tengo que traer personalizado y tal, ¿no? También pueden ser otros mazos de otras personas. Y por supuesto que siempre les voy a dar les voy a decir de dónde saqué el mazo, ¿no? Bueno, vámonos con la última partida. Esa partida estuvo muy buena. Porque estuvo rica. Bueno, no estuvo muy buena porque fue muy rápida, pero estuvo rica, ¿no? Así que yo creo que vamos a jugar dos más. Vamos a jugar una más. A ver qué tal. Ya más o menos tengo mis opiniones. No solo he jugado estas partidas que ustedes ven en este video. He probado el mazo antes. Y también lo he probado en otras circunstancias y tal. Y ya con eso me puedo formar una opinión del mazo en general, ¿no? El inicio a mí es lo que más me da miedo. En sí, para mí, hasta que no tengas a Dragonite, por ejemplo acá, loco, si a mí no me sale Dragonite, pierdo. Perdí. He perdido. ¿Ves? Eso es lo que a mí me da miedo de este mazo. No me sale Dratini, perdón, y pierdo. Justamente contra un Eevee, también te digo, un Eevee X, un Lucky. Pero para mí lo que más miedo da del mazo es el inicio. 100%. Si tú logras tener un inicio estable, está bueno el mazo y está divertido. Pero el problema es el inicio. Pero bueno, vamos a hablar más de eso en la conclusión. Bueno, ganamos fácil y perdemos fácil. Qué buen servicio, ¿no? Vamos a ver qué nos toca ahora. Ojalá nos toque segundo turno, ya nos toca. Ok, ya nos tocaba en realidad. Vamos contra mazo siniestro. Ok, tenemos buen inicio. Bastante bueno, la verdad. Voy a meter a Dratini de una vez porque no me la juego en nada de que me metan un Venus o algo. Ok, Celesteela. Esto significa que es Guzzlord, ¿no? Por cierto, chat, ¿han visto ese mazo de Guzzlord que es solo 2 Guzzlords? Creo que lleva una Celesteela. Y con full Will y tal, ¿no? Perdón, Will, ¿no? A ver, energía de agua. ¡Yay! Me sirve, bro. Me recontra sirve. Voy a usar esto. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Es que me quiero quitar una carta. Quiero evitar, mejor dicho. Bueno, es que él no me puede matar bajo ningún concepto. Quería evitar la Sabrina, pero es que no me puede matar este Dratini, así que da igual, ¿no? Da igual, no me puede matar. Entonces estamos bien. Lo que sí puede hacer es meter una tarjeta roja, eso sí. Repelente. Ok. El repelente, por cierto, que se ha puesto popularizado. Se ha popularizado bastante el repelente. Uy, tenemos todo, loco. Tenemos absolutamente todo para ganar esto. Claro, él me puede meter Greencore, ¿no? Él me puede meter Greencore, eso sí. Chao, Celesteela. Si tiene Will, me puede quitar una energía fija. Y luego veremos si le salen más caras, ¿no? Se me puede liar, ¿ah? Se me puede liar. Vamos a ver qué hacemos. Lo puedo pasar para atrás y meter a Pichu y ya está, ¿no? También. En caso de que me quite toda la energía. Y si no me quita energía, pues lo paso para atrás y gano, ¿no? Vamos a ver. Tenemos cosas que podemos hacer. Ok. No me quites energía, porfa. O quítame una si quieres. Eso. GG's. Ya está. Partidas bastante rápidas y te sale todo bastante goti, ¿no?
Esto es una barbaridad, ¿eh? Que un Guzzlord no pueda aguantar un ataque me parece una barbaridad. Guzzlord, que es la carta con más vida del juego, la carta básica. Duro, ¿eh? Bueno, chat, vámonos a la última partida. No estoy seguro cómo vamos. Sé que hemos perdido 2 y hemos ganado 3, ¿verdad? De momento, si les soy sincero, estamos en los mismos puntos que empezamos, creo. Creo que estaba por aquí. No sé si en 7-5. No, en 5-5, en 6-5. No lo sé. No me acuerdo, loco. Pero vamos a ver si ganamos esta última para irnos calentitos del video y hacer la conclusión del mazo, ¿no? Definitivamente los fanáticos de Dragonite van a estar felices con este mazo, la verdad. Por ejemplo, Burno. No sé si vaya a ver este video Burno, pero si lo ves, un saludo. Ok, la típica. Otra vez Espion y empezamos sin... No mames, ¿no? No me la container. No. Loco, ¿pero por qué? Otra vez el primer turno contra IDX. No, hemos perdido, loco. Ah, no, tengo una capa. Oh, tengo una capa, tenemos un turno de chance. Tenemos un turno de chance, loco. Pero qué mamada esto, ¿no? Uy, gracias, bro. Yo no hubiese hecho eso si fuera él. Ok, nos ha salvado el vato, ¿ah? Nos ha salvado. Estoy como los marcianitos de Toy Story. Nos ha salvado, estamos agradecidos. Nos salvó el culo, man. Porque seguro no iba a robar nada. Yo no hubiese metido tarjeta roja si fuera él. Pero bueno, todavía nos puede salir otro Pokébaby, ¿no? Vamos a robar primero aquí con comunicación Pokémon. Cleffa, Dragonite, perfecto. Y aquí tiene que salir Dratini, ¿no? ¡Yay! Bien, 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 gracias. Nos hemos mamado en el primer turno. Qué miedo, loco. Qué fucking miedo, bro. Ok, vamos a dar energía. Y vamos a sacrificarlo todo, ¿no? Vamos a sacrificarlo todo, diría yo. Ojalá me salga caramelo raro y ganamos. Porque si no, tengo que pasar por Dragonite, ¿ah? Que todavía me puede matar. Si tiene Sabrina y doble bolso, por ejemplo, me papea. Si no me sale caramelo raro. Vamos a ver. Caramelo, please. Lilie. Tengo miedo, güey. Tengo mucho, mucho fucking miedo. Debería de quitar a Cleffa. Le facilito todo, ¿no? A ver, es que no me hace daño con rojo. Solamente tendría que tener doble bolso. Yo creo que eso es bastante improbable. Pero ¿sabes qué pasa? Que Cleffa me puede ayudar a... No. No voy a trolear porque puede que lo tenga. Entonces tendría que tener doble bolso y Sabrina, loco. Entonces... ya estamos hablando de adrenalina aquí, ¿no? Pero claro, eso me inhabilita... Ya sabe que tengo Dragonite. Me quita Lilia, obviamente. Me inhabilita poder hacer el combo, ¿no? Pero fácilmente podemos tanquear un turno. Uy, ¿no tiene nada? Ay, Dios mío, lo que me salvó la capa, chat. Lo que me salvó esa capa y esa tarjeta roja de mi oponente, ¿ah? Por eso hay que jugar esas cartas con criterio, loco. Estás viendo que empiezo con Mantike y no me sale absolutamente nada, loco. Y lo salvo con una capa de mierda. ¿Para qué metes tarjeta roja, loco? O sea, es que no te entiendo. ¿Para qué metes tarjeta roja? Si se sobreentiende que no tengo nada. Ahí él la troleó, ¿ah? Fue más su culpa que... Pero bueno, la capa me salvó el culo, ¿no? Así que bueno, GG's. GG's. Vámonos a hacer la conclusión del mazo, chat. Hemos sacado una rachita de 3, ni tan mal. Ahora sí siento que hemos ganado unos cuantos puntos, ¿no? Ahora sí hemos ganado unos cuantos puntos. Casi me da un infarto en esa partida, pero bueno, salimos adelante, ¿no? Quedamos 4-2, puede ser. Bien, conclusión del mazo, chat. La verdad es que me gusta, no les voy a negar, me gusta. Siento que es su mejor mazo, obviamente. No he visto otra cosa mejor. Antes se jugaba con Sylveon y tal para robar rápido, pero no me terminaba de gustar a mí. Siento que así está bien.
Ahora, ventajas. Tienes demasiado daño exagerado. Si tienes a Dragonite ya en el campo, matas todo. No hay casi nada te sobrevive en este juego. Cosa que me parece de locos. Me parece increíble que lo puedas cargar en un turno. Estilo, te toca turno 2, energía de agua y te sale Pichu. Pum, le metes todo ahí. Y al siguiente turno, si tienes caramelo raro y tal, que lo vimos que me pasó, ya matas a lo que sea que esté en el campo. Eso me parece una barbaridad. Y por como pudieron darse cuenta, son realmente partidas muy rápidas con este mazo. Literalmente o ganas o pierdes, ¿no? Súper rápido, en un par de turnos. Entonces, la verdad es que me gusta. Ahora, en el tema de contras, sí puedo decir, ustedes mismos se dieron cuenta, que al llevar 3 Pokébabies y 2 básicos de Dratini, te puede pasar lo que me pasó en esa partida de Espion, ¿no? Que empiezas, bueno, 2 veces, ¿no? Que empiezas con un Pokébaby, pero sin Dratini o sin otro Pokébaby y no robas nada y puedes perder. Incluso, no me pasó esto, pero también es malo que empieces con un Pokébaby y, no sé, Pokébola, y uses Pokébola y te salga otro Pokébaby. Eso también es malo, por eso llevamos comunicación Pokémon para tratar de parchar un poco eso. Porque siento que esa es la gran debilidad del mazo, el inicio. Si empiezas mal, probablemente la pierdas. Es lo único malo que le veo, la verdad, el inicio. Ah, bueno, y hay otra cosa mala en la segunda pelea que nos pasó. Claro, como todo mazo doble energía, se te puede briquear sin tener tú ningún tipo de culpa, porque el juego decide darte 5 o 6 turnos seguidos el mismo tipo de energía y no vas a poder atacar. Sobre todo si no te salió el Pokébaby contrario, ¿no? Eso lo veo un poco más improbable que pase, no me preocupa tanto. Porque puede pasar que te dé full energía eléctrica, pero de casualidad empezaste con Mantike o te sale el Mantike por ahí, te lo puedes dar, ¿no? Entonces, o viceversa, ¿no? Entonces no lo veo tan fácil de que pase, pero bueno, ustedes vieron ahí que me pasó. En 5 partidas me pasó una vez, así que cuidado con eso también. Esos 2 puntos son los que les veo negativo. De resto me gusta mucho el mazo, pero pues lo dejo a criterio de ustedes. Un mazo para Ranked, yo diría que sí, lo puedes jugar en Ranked, son partidas muy rápidas. Al final vieron que sí subí con racha. Pero si empiezas a ver que te va demasiada mala suerte, o sea, siento que en el tema de consistencia estamos ahí en la línea, ¿sabes? Estamos ahí que un poquito más y se vuelve inconsistente. Entonces, por esos 2 motivos, ¿no? Entonces estamos ahí en la raya, loco. Si ves que tienes demasiada mala suerte, yo diría que cambies de mazo, pero si lo puedes llevar en Ranked sin ningún problema. Si te gusta Dragonite, este mazo es para ti. Pruébalo, 100% real, no fake. Sin embargo, nada, no siento que tenga counter este mazo realmente. El counter es tu propio mazo. Si te sale todo bien, le ganas a cualquier mazo. Y si te sale todo mal, pues vas a perder contra Latias y Latios. Hasta aquí mi video del día de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de este mazo que salió de uno de los mejores del mundo, que repetidas veces ha quedado en el top 1, top 3, así. Y bueno, cuéntenme en los comentarios qué opinan, si lo van a jugar, si ya lo conocían. No olviden suscribirse a este canal, que ya somos 8000 amigos, somos 8000. Estoy muy contento, gracias a todos, la verdad, quería decirles esto. Faltan 2000, ya falta poquito para llegar a mi meta de este año, que son 10000. Siento que estoy como el meme de Patricio pasándole la lengua, estoy ahí cerquita, loco. Entonces muchísimas gracias a todos por el apoyo, gracias por apoyar el canal, gracias a los miembros también y a la comunidad de Discord, que la verdad me gusta mucho lo que estamos creando. Y bueno, ahora sí, no les doy más la chapa, te voy a dejar un video por acá por si quieres ver un mazo temático de Zoroark, analizando qué tan buena es esta carta, si puede ser meta o no. Aprovechando que está el evento, dale click allí que seguro te va a interesar ese mazo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.